7:46, la explotación de los recursos naturales de un país ha sido utilizada históricamente como un mecanismo de obtención de ingresos que permiten el desarrollo y la mejora de las condiciones económicas de un país. Pero ¿hay límites en la extracción o por el contrario es un recurso que debe ser aprovechado? Existe la tan llamada extracción responsable. El tema lo debatimos en nuestra tertulia. Martín Carotti, geólogo. Ítalo Cedeño, expresidente de la Sociedad Internacional de Ingenieros Petroleros de Ecuador. Señores, buenos días y bienvenidos. Empiezo dándole la bienvenida a nuestro país de ingeniero Carotti y preguntándoles a los dos, ¿cómo entender el tema de la explotación de los recursos naturales? ¿Una vía hacia el desarrollo o hacia la depredación de nuestros propios recursos? Por favor. Bueno, nunca hacia la depredación, es decir, podemos y debemos poner en producción nuestros recursos naturales sin comprometer el medio ambiente. Es nuestra obligación como sociedad, no podemos desperdiciar esos recursos, son una fuente de desarrollo, son una fuente de recursos, son una fuente de trabajo y no compiten con otras actividades, podemos fortalecer los brazos sin necesidad de cortar las piernas. Ingeniero, buenos días. Me gusta mucho el concepto. Buenos días Marcela, buenos días Martín y la distinguida audiencia de Gamavisión. No hay contradicción, se puede hacer un desarrollo sustentable con el medio ambiente, sustentable con la salud, sustentable con la seguridad, sustentable con las comunidades que habitan en los territorios donde hacemos la explotación. En el caso mío petrolera, en el caso de Martín minera. Hablemos precisamente de la experiencia de lado y lado para poder entenderla, porque siempre el argumento que se opone a la explotación de recursos resulta ser el tema de que se están comprometiendo nuestros recursos naturales, ¿no? Ese es el temor. Contaminar es un delito, para la minería, para el petróleo y para cualquier otra actividad. Es decir, no podemos cometer delitos. Esa es una premisa fundamental. Tema impuestos, ese es otro tema, se discute, se conversa, se puede arreglar de otra manera. Pero el cuidado del medio ambiente es un valor absoluto. No podemos contaminar, no podemos destruir el medio ambiente, pero tampoco podemos permanecer en el subdesarrollo. Y cuando hablo de desarrollo, hablo de un desarrollo en sentido amplio, con participación de la comunidad y preservando el medio ambiente, que es el concepto moderno, el lógico, el deseable de desarrollo. Lo otro no es desarrollo. Y este concepto se aplica ya en otros lados. Por ejemplo, hablemos de la experiencia chilena. Bueno, Chile es un país, probablemente el primer país más cercano a ser un país desarrollado en América Latina. Es un país, pensemos en el caso de minería particularmente. 100 años de explotación minera. Claro, cada valle chileno tiene aguas arriba, 1, 2, 3, 4 grandes yacimientos, algunos en producción desde hace más de 100 años, algunos los más grandes del mundo. Aguas abajo está la agricultura, exportando sus vinos y sus frutas. En los supermercados acá en Ecuador vemos los vinos chilenos, las ciudades y el turismo. Y si se hace bien, se puede hacer todo armónicamente. No es que una cosa impida la otra, no hay competencia. Pero en un inicio, ¿cómo fue este proceso? Supongo que también tuvo sus tropiezos, tuvo preocupaciones de parte de la ciudadanía. No, en el caso de Chile, de un país de tradición minera, no sucede eso. La minería fue una consecuencia natural de su historia y la idea de preservación del medio ambiente o la idea de que la gente proteste por el medio ambiente es algo muy reciente, tiene apenas 15 años, es decir, surge de mediados de los 90, fines de los 90. Cuando los chilenos se encuentran con que hay gente que quiere impedir la minería, dicen, pero si venimos haciendo minería desde hace 150 y nos va bien. Entonces es un asunto de una pequeña minoría que protesta, usa pancartas y todo eso, pero la minería utiliza tecnología moderna, el Estado controla y la comunidad está conforme. Ingeniero. La verdad es que me encanta conversar con personas como Martín porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer en petróleo. Desgraciadamente no lo hemos hecho bien. En el pasado petrolero del Ecuador hay experiencias muy amargas. Por ejemplo, la explotación petrolera de Chevron Texaco destruyó nuestra selva oriental. Esas son cosas que no se pueden hacer en el siglo XXI. Ahora competimos con energía limpia. Imagínate, el petrolero tiene que competir contra, por ejemplo, energía de viento, energía solar, que son muy limpias. Inclusive la energía nuclear es peligrosa, pero es limpia. Y nosotros no podemos contaminar, porque si contaminamos simplemente no estamos en el negocio. Por eso las tecnologías modernas eliminan, yo diría que minimizan a un impacto que es negligible, que es completamente despreciable.
Y lo tenemos que hacer de esta manera, porque si no nos sacan del negocio. La competencia no es ni siquiera entre petroleras, la competencia es con estas otras energías limpias. Pero el problema es precisamente eso, verlo únicamente como un negocio. Esa es la inquietud de parte, por ejemplo, de los ecologistas. ¿Tan equivocados están ellos? Lo que ocurre es que, como dijo Martín, el país no puede prescindir de sus recursos naturales. El petróleo no es infinito, cualquier rato se va a terminar, pero lo que es peor es que las energías diferentes nos van a sacar del negocio. Tenemos que aprovechar este recurso mientras sea posible. En Estados Unidos, después de, qué sé yo, pues 200 años de explotación petrolera, regresan nuevamente a sacar petróleo de los esquistos, de los shales, y están sacando petróleo de tal manera que van a ser autosuficientes en pocos años, es decir, ya no van a comprar el petróleo de los países exportadores como Ecuador. ¿Y qué hacemos con nuestro petróleo? ¿Lo vamos a dejar bajo tierra cuando necesitamos ese dinero para desarrollarnos como país? No podemos prescindir de ese petróleo. Yo estoy convencido que hay buenas intenciones en grupos ecologistas, pero no es el petróleo el contradictor. El petróleo tiene que explotarse responsablemente. Hay tecnologías para ello. Nosotros vamos aquí en Ecuador a hacer un simposio con los mejores científicos del mundo en explotación petrolera, en tecnologías petroleras, para que le muestren a Ecuador cómo debemos desarrollar nuestros recursos, ahora que estamos a las puertas de la explotación del ITT, que es un campo muy grande y que el país necesita de esos recursos. Bueno, es importante, es fantástico lo que nos cuenta Ítalo, pero también es importante la participación de la comunidad. ¿Cómo participa la comunidad? Obviamente exigiendo al Estado que cumpla y haga cumplir la ley. Y en el caso de minería, y supongo que en petróleo también se puede hacer, en minería es un hábito en algunas localidades y en comunidades en donde la gente tiene temor y tiene miedo, las empresas mismas organizan los monitoreos comunitarios. Entrenan a la gente del pueblo, la gente designa representantes que van rotando, es una carga pública, nadie les paga, toman sus muestras de suelo, toman sus muestras de agua, las llevan ellos mismos a analizar, se lo comunican a la comunidad y a la empresa. ¿Le hacen parte de la explotación en este caso? Claro, del control comunitario. Eso está funcionando, nació en Perú a principios de los años 2000, en las comunidades que tenían temor, que tenían inquietud respecto a la producción minera, y ahora se hace en Argentina, se hace en Perú, se está haciendo en Guatemala, se está haciendo en muchos lugares. Eso tranquiliza a la comunidad. ¿Cuál es la idea? Que dentro de 10, 15 años la comunidad se aburra de perder un sábado, claro, de perder un sábado con una actividad que no les reporta ningún beneficio, se acostumbre, se dé cuenta que la actividad minera, la petrolera también, son parte de las actividades normales de la comunidad. Las debidas garantías, evidentemente. Exacto, y después de 10, 15 años que lo hagan se van a aburrir de hacerlo. Van a estar convencidos que es una actividad que se hace bien, no pasa nada, que vivan tranquilos, no lo voy a monitorear, no los voy a controlar más. Por ahora se genera el vínculo de confianza entre el vínculo productivo del recurso natural y la comunidad vecina. Interesante, ¿no? Es lo que estamos haciendo en petróleo, porque cuando yo explicaba al principio que el desarrollo sostenible y sustentable es con el medio ambiente, con la salud, con la seguridad y con las comunidades, lo que tenemos que hacer es traer a la comunidad a trabajar con nosotros, que vean que no hay ningún misterio, que no hay ningún secreto. Y como ellos viven en el misma área que está siendo explotada, lo que hacen es cuidar más su ambiente, porque es su hábitat. Ellos no pueden darse el lujo de contaminar el agua, por ejemplo, o el aire, porque si lo contaminan, ellos son los principales perjudicados. Entonces los estamos trayendo a trabajar con nosotros, les damos entrenamiento, ellos son los que manejan la operación en nuestras áreas de trabajo. Ingeniero Carotti, vemos precisamente imágenes de cómo funcionaba antes la minería en nuestro país y quizás es importante señalar y hacer ciertas diferenciaciones entre minería artesanal, ilegal y lo que ustedes llaman la minería responsable. Porque, por ejemplo, a nuestro entender, la minería artesanal es una minería que sí degrada el medio ambiente, contamina. Bueno, dejemos de lado el tema de la gran minería, la minería industrial moderna que tiene sus normas, con sus controles nacionales e internacionales incluso. Vamos a lo que es la pequeña minería, la minería artesanal. Es normal, es habitual que la gente que habita en el campo alterna su trabajo en las fincas con actividad minera cuando sube el precio del oro. Lo han hecho su abuelo, su bisabuelo, lo hizo su padre.
lo ha aprendido de chico. El problema es que suele hacerlo sin preservar el medio ambiente, suele hacerlo en un medio de muy baja productividad y suele hacerlo sin títulos mineros. Eso es minería ilegal. También es minería ilegal las organizaciones mafiosas que traen gran maquinaria y explotan a esos pequeños mineros artesanales ilegales y los convierten en carne laboral de ellos. Acá tenemos que separarlos totalmente. Al minero artesanal hay que contenerlo, hay que darle tecnología para que incremente su producción. Formalizarlo, cobrarle impuestos y darle también esa misma tecnología para que no destruya el medio ambiente. O sea, pasarlo de a poco a la minería, claro. a la gran minería. No, a la pequeña minería artesanal legal. Si se organiza en una cooperativa, mejor todavía, porque eso también hace que la gente se vaya poniéndose de acuerdo y se vayan formando unidades económicas más eficientes. Y de esa manera uno lo resta de ser víctima de la minería ilegal. Lo saca de cerca. A la minería ilegal criminal, a esa hay que combatirla con toda la fuerza del Estado. Evitar que lave dinero, evitar que importe máquinas y en lo posible darles prisión. Voy a tener que conversar más con Martín porque se ve que es un experto en minería y en la explotación responsable de ese recurso. Nosotros en petróleo nos unimos con los mineros cuando en vez de obtener el petróleo, extraer el petróleo desde el subsuelo con un pozo petrolero, hacemos minería de petróleo. En Canadá se hace mucho en las arenas bituminosas de Athabasca y aquí en el Ecuador tenemos en Pungarayacu un gran recurso de asfalto y de bitumen que puede ser minado, que puede ser explotado con técnicas mineras, pero como no tenemos experiencia en Ecuador, preferimos que países como Chile, expertos como tú, nos indiquen la mejor forma de hacerlo de tal manera que no haya contaminación, porque es una zona muy linda donde, por ejemplo, el campo Pungarayacu está en áreas turísticas con mucha influencia de ríos cercanos y no quisiéramos contaminar. Por eso ese recurso ni lo hemos tocado, pero con técnica minera se puede explotar y es una cantidad inconmensurable, inmensa de recursos para el país. Muy interesante realmente. Sí, minería y petróleo son dos actividades hermanadas, dos actividades que comparten mi profesión, que no soy ingeniero, soy geólogo. Pueden ir de la mano entonces. Exactamente. Ahora, pero ¿existen entonces las suficientes garantías y ejemplos concretos en el mundo de explotación de recursos de manera responsable sin que esto implique daño en el medio ambiente? Ahora, el problema es que el impacto, por mínimo que sea, se dice siempre va a existir. Toda actividad produce un impacto. Por cierto, un micro circulando en la calle o nosotros viviendo en nuestras casas o yendo al baño producimos un impacto. El asunto es que el impacto en las actividades industriales tiene que ser minimizado, controlado y tiene que estar dentro de las normas legales que cada día son más estrictas. Es decir, incorporando cada vez más tecnología para hacerlo mejor. Pero eso también implica un gran desembolso de recursos. Por supuesto. Gran desembolso, pero justamente estamos haciendo un negocio en donde se obtiene una rentabilidad y la parte de preservación es parte de los costos. Y lo más caro es no hacerlo bien desde el principio, porque la remediación o las indemnizaciones posteriores son mucho, pero mucho más caras. Hay que hacer responsablemente la explotación desde el principio bien planificada. Nuestro precio de venta comparado con costo de producción deja un margen de ganancia muy grande. Por lo tanto, podemos darnos el lujo de tener un costo de producción inclusive doble, redundante, para que nada ocurra. Y, sin embargo, seguimos siendo exitosos, seguimos siendo rentables. Por eso es importante que hablemos de las experiencias en otras partes del mundo, porque si en otras partes del mundo lo pueden hacer, también lo podemos hacer en Ecuador. Ese es nuestro simposio a fin de mayo, de traer los mejores especialistas que han estado produciendo petróleo ambientalmente responsable en el Ártico, donde existen muchas restricciones, en California, donde las regulaciones son muy estrictas. En el centro de París hemos perforado pozos petroleros, donde increíble, ¿no? Es una joya de la humanidad la ciudad de París. Y tenemos que hacerlo, porque ese recurso no se puede dejar abajo. Lo que hay que hacerlo es responsablemente. Finalmente, sus conclusiones. Nos quedan 10 segundos, por favor. Yo le quiero contar a la gente que la comunidad tiene que participar, pero participar es ser parte. Participar no es impedir. Participar es ser parte del desarrollo de tu comunidad, en forma responsable. Muchísimas gracias. Bienvenido a nuestro país y gracias a ustedes siempre por estar con nosotros.